Bueno, estamos dando comienzo al conversatorio de esta noche, en donde vamos a dialogar el tema propuesto, que es el acerca de el niño o la niña interna. Este tema, quiero aclarar, es tomado a partir de una solicitud que recibimos de uno de nuestros seguidores eh, y que ha sido eh, acompañado por otras personas que también quieren que hablemos sobre este tema. Pienso que es de gran interés, especialmente porque en la terapia es uno de los aspectos que más se trabaja eh, para ayudarle a las personas en sus procesos de crecimiento personal y también en los procesos de sanación. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es a qué se refiere el concepto, de qué se trata cuando hablamos de el niño interior o la niña interior y cuando decimos que las personas tienen, eh, digamos que reconectarse con su niño interno o que tienen que sanar su niño interno. Entonces, lo primero sería como esclarecer que el niño interior es como esa parte nuestra que nos define, lo que realmente somos, lo que en cierta forma podríamos decir que es nuestra esencia como seres, nuestra esencia como almas, es lo que podríamos decir la parte más pura, inocente y fuerte incluso de nosotros mismos. Eh, Todos al nacer venimos con una, digamos, con un ser, una esencia, con unas características, con un potencial. Y a medida que vamos interactuando con la familia, con la sociedad, ese potencial se va expresando o no se va expresando. Lo que sí se ha encontrado es que un alto porcentaje de las personas a lo largo del proceso de socialización se van, digamos, como desconectando de su interior para poder adaptarse y, digámoslo así, sobrevivir en una sociedad, en una familia o en un ambiente que en algunos casos puede ser hostil, en que algunas otras situaciones puede ser, digamos, no la condición más adecuada o la más eh, agradable para el niño o la niña. Entonces, en los estudios que se han hecho, yo diría que hace pues ya más de 100 años, más de una centuria, que se viene hablando del concepto del niño interno. Y lo que sí es mucho más claro es que quienes lo han profundizado en la forma de trabajarlo ha sido los programas de rehabilitación de las dependencias. ¿Por qué? Porque cuando el niño interno o la niña interna no está sana, generalmente desarrollamos em, comportamientos que pueden ser codependientes, comportamientos que nos hacen mantener relaciones que no nos dan satisfacción, que no nos ayudan y que muchas veces terminan generando situaciones como mencionaba, adicciones o comportamientos obsesivos o comportamientos que pudieran poner en, en- en riesgo nuestra integridad emocional y física. Eh, ¿Cuáles son las bases para tener un desarrollo, digamos, del niño interno o de la niña interna saludable? Lo primero es tener un ambiente eh, que le proporcione seguridad, que le proporcione confianza, pero sobre todo que le proporcione aceptación de sí mismo. Es decir, un ambiente que no esté cargado de críticas, de reproches, de, de comportamientos de sobreprotección o
en otros casos de, digamos, de negligencia o abandono, o sea, que cualquiera de los dos extremos, tanto la sobreprotección como la escasez de cuidados o de atenciones, pueden generar ambos el que los niños empiecen a desarrollar comportamientos de respuesta adaptativa más que de ser ellos mismos. Empiezan a actuar en base a lo que el medio o las personas que los cuidan esperan de ellos o ellos creen que esperan de ellos. Empiezan a esconder sus emociones, empiezan a tener comportamientos desadaptativos. Por ejemplo, muchas de los tantrums que llamamos, o sea, las rabietas, los comportamientos en donde los niños pequeñitos están generando constantemente llamadas de atención. Entonces, eh, esto es importante prestarle atención desde el comienzo. ¿Cuáles son los síntomas que más vemos en los adultos cuando, digamos, cuando podemos decir que necesita trabajar con su niño interno? Las conductas más frecuentes o, digamos, las necesidades más frecuentes que encontramos es, por ejemplo, la dificultad para establecer unas relaciones en donde no haya ansiedad, donde no haya como esa constante aprehensión. Lo otro a veces son personas que no encuentran un balance en sus actividades, en sus quehaceres diarios. em, Predominantemente hay mucha ansiedad, hay síntomas físicos, muchos dolores, somatizaciones, dificultades en las relaciones, estados anímicos de mucha rabia o de mucha tristeza, es decir, muchos cambios en los estados de humor. Igualmente, la búsqueda constante de aprobación, de aceptación por parte de quienes los rodean. em, la sensación de que siempre falta algo, el sentir de que no son suficientes, comportamientos, por ejemplo, como el perfeccionismo, el querer ser muy perfeccionista. em, o sea, todos esos son rasgos o comportamientos que nos hablan de que hay necesidad de trabajar con ese niño interno, porque hay algún factor, alguna herida, alguna situación que se generó durante los periodos iniciales de vida que posteriormente se manifiestan de esta manera. La lista es muy larga, la lista de las posibles respuestas, eh, digamos, de acomodación al medio. Incluso algunos autores y especialmente los grupos de Alcohólicos Anónimos y Al-Anon han desarrollado una serie de listas de preguntas en donde si al menos hay una o dos de esas respuestas en donde uno da que es positiva, o sea, de que uno sí tiene ese síntoma, habla de que es un niño interior está herido o está desconectado. Entonces, o sea, hay muchas formas de darse uno cuenta cuando eso es necesario reconectar. El punto importante es establecer cómo hacerlo, cómo reconectarnos con nuestro niño interno. Y más aún, si ya somos adultos o adultos mayores, las personas a veces dicen, si vale la pena el que yo a estas alturas quiera cambiar mi vida o quiera mejorar mis relaciones o que por tratar de mejorarlas empiece a conectarme con todo ese sufrimiento o esa rabia o esa tristeza o esos dolores que están muy guardados, muy escondidos dentro de mi ser y que son los que me hacen de pronto reaccionar de la manera que lo hago. Mm, Esos son cuestionamientos que son muy interesantes y que solo la persona tiene que darse respuesta a sí mismo. Eh, si vale la pena o no, al menos por un día o por un periodo de tiempo,
lograr sentir plenitud en la vida, sentir alegría auténtica, sentirse pleno, sentirse eh, que es suficiente, no que siempre está como con esa sensación de carencia, con esa sensación de que no está completo o de que la vida le debe algo, porque la vida le ha quitado muchas cosas. Mm, mm, A veces no es, a veces las heridas que se tienen en el niño interno no son tan graves como para decir, hablar de una desconexión total, pero a veces aparecen síntomas que pudieran estar conectados con situaciones del pasado y que es bueno atenderlos. Algunas veces son cosas sencillas, cosas que se pueden manejar, otras veces son cosas un poco más complejas, más difíciles, pero todos y cada uno de nosotros, eh, o no todos, pero un alto porcentaje de nosotros tiene alguna dificultad con relación a su niño interno. Según las estadísticas eh, de los estudiosos de la materia, se plantea que aproximadamente un 95% de las personas tiene dificultades debido a los ambientes en que fueron creciendo, debido a esas interacciones, ya sea en el núcleo familiar o en el núcleo social, que hicieron que de alguna manera eh, empezara como a esconder y a no, y a mejor generar un comportamiento o eh, una, entre comillas, personalidad adaptativa o que por lo menos responda como protección ante el dolor o la agresión que se siente del entorno. Mm, Eso, como pueden ver, el margen de las personas que pueden decir que tienen que tuvieron una experiencia de vida totalmente plena y que no tienen nada de qué lamentar de sus periodos infantiles y juveniles, el porcentaje del 5% es muy bajo, es muy bajo. La gran mayoría de nosotros tenemos dificultades, a veces simplemente digamos porque situaciones como esta, personas que crecieron en ambientes en los cuales eh, todos en la familia estaban ocupados en trabajar, en estar haciendo las cosas, pero a lo mejor no sabían cómo expresar el afecto que ese niño o esa niña en particular necesitaba, porque es que muchas veces ni el mismo niño sabe cómo necesita que se le exprese el afecto o que se le exprese ese acompañamiento. Entonces, es importante entender de que muchas veces no es que sean faltas de las familias, es que a veces yo digo siempre de que los niños no vienen con un manual de instrucciones debajo del brazo y a las mamás y a los papás y a los cuidadores nos toca aprender a discernir, a entender a esos niños eh, y tratar casi que de adivinar cuáles son las necesidades particulares de cada uno de esos pequeños. Porque no es lo mismo un niño que otro. A veces los papás y las mamás con la buena intención trataron de a todos sus hijos por parejo, pero resulta que es que cada uno de ellos tenía necesidades y expectativas y características diferentes. Entonces, no, eso de tratar a todos por parejo, por igual, pues no funciona, porque definitivamente cada, como digo, cada niño necesita eh, algo particular. Entonces, es importante entender que es como una relación de doble vía. Una parte es lo que la sociedad, la familia le aporta al niño, pero otra es como la dificultad del niño o la niña de comunicar qué es lo que realmente necesita o cómo es que lo necesita. Eh, y en esto tienen mucho que ver los procesos comunicativos. Para los adultos nos es muy difícil a veces comunicarnos con los niños porque creemos que no nos entienden, muchas veces los ignoramos o simplemente no les decimos las cosas porque creemos
que es una forma de protegerlos, pero en realidad lo que estamos haciendo es creando una barrera porque los niños puede que no sepan entender muchas cosas, pero ellos se dan cuenta de las cosas. Ayer, por ejemplo, alguien me decía en estos días, el niño sabe leer a la mamá y cada vez que la mamá levanta la voz, aunque sea que esté hablando eufóricamente, pero levanta la voz, el niño pequeño se voltea y le pregunta, ¿Are you okay? ¿Are you okay? O sea, ¿estás bien? ¿Estás bien? Es como que los niños se dan cuenta de los cambios de humor, ellos se dan cuenta de cuando en una situación familiar hay conflictos, cuando hay dificultades. Eh, Especialmente, por ejemplo, cuando en la familia hay un enfermo y sobre todo cuando hay un enfermo crónico, que son situaciones que afectan tremendamente a la dinámica de la familia, cuando hay una necesidad, por ejemplo, pérdida de trabajos o cuando hay una crisis económica, una, o una situación abrupta en la familia, la muerte de un ser querido. Todas esas son cosas que afectan la dinámica familiar y que querámoslo o no, repercute también en la forma en que podemos hablar, abordar o acercarnos a los niños o al contrario, alejarnos y distanciarnos de ellos. Entonces los niños intentan llenar ese vacío de comunicación con sus propios argumentos y a veces con lo que yo llamo especulaciones. Los niños especulan y dan por hecho cosas. Ellos interpretan o entienden eh, de que tal vez, por ejemplo, he tenido el caso de niños que le plantean a uno que ellos sienten que son responsables de las problemáticas de los papás, o sea que porque a ellos no les va bien en la escuela o porque tuvieron alguna dificultad, entonces eso hace que los papás y la mamá estén bravos. Y resulta que a lo mejor la mamá y el papá están bravos por otra cosa muy distinta, pero como no hay ese nivel de comunicación tan de tú a tú, o sea, una comunicación en donde el adulto baje al nivel del niño y lo pueda escuchar realmente, pues entonces el niño simplemente llena sus vacíos, sus incógnitas, con sus referentes y con sus conclusiones, que muchas veces son equivocadas, pero y eso se queda ahí guardado porque nadie va y pregunta, nadie va y comunica o nadie va y escucha. A veces es porque en esos intentos de comunicación, por ejemplo, decimos cosas, en estos días trabajaba con alguien en una sesión y surge el tema de algo que había sucedido una situación que había sucedido cuando era muy pequeña, alrededor de los 2 años y medio, 3, y em, y la madre después lo contaba como si fuese una anécdota muy graciosa, pero para la pequeña era una situación que no era tan, o sea, era como algo que le generaba tensión y que le dejaba una incertidumbre muy grande porque no, no digamos como que le generaba culpa o le generaba simplemente la incomodidad de por qué mamá hace bromas de eso. Y aparentemente aprende a vivir con eso, pero luego con los años aparecen síntomas que le hacen recordar todo ese dolor que había. Entonces, por ejemplo, las bromas de mal gusto o no de mal gusto, las bromas en donde a los niños un poco se les ridiculiza o a veces simplemente se ríen de cosas que los niños hacen, pero que a veces los niños las hacen no con la intención de que los adultos se rían, pero como no hay claridad en la comunicación, el niño se puede quedar resentido, se puede quedar dolido y hasta ahí llegó, porque nadie más vuelve a abordar el tema. O a veces recuerdo, por ejemplo, niños que en algún momento expresaron comportamientos como eh, hiperactividad
Y cuando uno va y explora qué hay detrás de ese comportamiento hiperactivo, encuentra uno una disfunción familiar en la que papá y mamá no están bien, pero para ese niño tanto papá como mamá son la adoración, entonces como que no logra y más bien desplaza toda su inquietud y todo su malestar en esa hiperactividad en el ambiente escolar. Si eso no se aborda en ese momento, más adelante el niño sigue presentando a lo largo de su vida esa sensación de inestabilidad, de inquietud, de ansiedad permanente, porque la hiperactividad es un estado de ansiedad constante. El niño que está ansioso constantemente y no sabe por qué exactamente y no lo puede controlar. Entonces, o por el otro lado, el niño que está callado, quieto, como si estuviera depresivo. Igual, todos esos son síntomas o son comportamientos que posteriormente van a tener digamos, un efecto en nuestra vida adulta. Y la mayoría de esos efectos tienen que ver en dificultades en las relaciones, dificultades en la relación con nosotros mismos, especialmente la sensación de insatisfacción o, como decía, de no ser suficiente, de esa tendencia a ser perfeccionista o esa tendencia a tener cambios de humor constante o la necesidad de ser aprobado, de estar buscando aprobación o reconocimiento o conductas como sencillamente ansiedad, impulsividad para comer o, o por el contrario, dificultades para comer, de nunca tener apetito, no le provoca nada, no le gusta nada. Y son cosas que vamos arrastrando, pero que como son síntomas en el ámbito de lo social o en el ámbito de la salud, porque incluso también está asociado con problemas crónicos de salud, dolores crónicos, incluso cosas como la fibromialgia está también se ha asociado mucho a esa problemática de desconexión o de dolor en el niño interno. Entonces, eso como lo vemos dentro del campo de la salud física o en el campo de las relaciones, no lo asociamos como que es algo que tiene que ver con nosotros, con nuestro interno y que tiene raíces muy profundas en nuestra infancia y que necesitamos sanar, que necesitamos sacar a flote para poder liberar digamos que esas tensiones. Lo primero sería como estrategia, el podernos preguntar a nosotros mismos eh, cómo, o sea, qué necesito hacer para conocerme más, preguntarme y tratar de identificar cuáles son las cosas que no acepto de mí misma o de mí mismo, em, qué cosas, en qué situaciones, por ejemplo, siento que necesito la aprobación de los demás, siento que necesito escuchar que los otros me prestan atención o que los otros consideran que es valioso lo que hago. Entonces, cuando yo empiezo a mirar como toda esa serie de cosas, y especialmente cuando me doy cuenta de que mi vida o la vida gira en torno a las demás personas y no realmente a mí, o sea, que el centro de la vida no es uno, sino que el centro de la vida son las otras personas. Es como si uno fuera el satélite, la luna moviéndose alrededor de esa tierra o la tierra moviéndose alrededor del sol, pero el sol es otra persona, entonces terminamos en relaciones dependientes o en relaciones conflictivas, relaciones de angustia y sobre todo en esa constante ansiedad e insatisfacción con nosotros mismos, esa constante necesidad de llenarnos, pero al mismo tiempo no encontrar cómo y sentir esa frustración tan grande al no poder sentirnos plenos o contentos, alegres. Entonces es como que nos cuesta un gran esfuerzo disfrutar las cosas cotidianas, nos cuesta esfuerzo podernos reír plenamente,
genuinamente de, 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 de nosotros mismos o de las cosas que pasan. Es importante entonces entender que el niño interno o la niña interna es cuando iniciamos el proceso de conexión, de reconocimiento, es un proceso de liberación. ¿Es un proceso de liberación de qué? De programaciones, es un proceso de liberación de conceptos o ideas erradas de las que nos hemos cargado, em, conceptos, por ejemplo, em, sociales o culturales, religiosos, que nos han ido poniendo y coartando nuestra libertad interior. El podernos liberar de esas máscaras y de todas esas posturas que hemos ido aprendiendo para poder responder y poder ser especialmente aceptados o sentirnos parte de un grupo, parte de una familia. Y, y de verdad que es un proceso muy lindo, a veces es doloroso, sí, poder recordar o poder retomar desde un contexto diferente, desde una posición distinta, porque es desde el adulto que ahora somos, poder mirar hacia atrás y poder uno mismo rescatar y sacar ese niño a veces de los sitios donde los hemos dejado escondidos por mucho tiempo. Recuerdo, por ejemplo, en alguna ocasión situaciones en las cuales con los adultos, trabajando con los adultos, uno se encuentra en que a veces ni siquiera se reconocen a sí mismos, les cuesta trabajo reconocer quiénes son, les cuesta trabajo verse, sentirse, apropiarse de su propio ser, de su propia esencia. Entonces, es como que algunas veces es tanto el dolor que arrastramos o es tanta la confusión, porque a veces no es dolor, sino confusión por toda la cantidad de mensajes contradictorios que se recibieron, ya sea por críticas, ya sea por mensajes, digamos, un poco subliminales de la cultura, de la familia, que uno termina como que creando una amalgama, un compuesto de muchas piezas, pero que a la larga no nos hace sentir completamente nosotros mismos. Es como que es un pedacito de muchas cosas, es como el que cogí de aquí y de allá y armé una estructura que más o menos se sostiene, pero que realmente en la cual cuando me miro honesta e internamente, me doy cuenta de que no la conozco o que no es realmente lo que soy. Y poco a poco, pues uno necesita retomar eso, retomar ese quién soy en realidad y podernos reconocer en esa unicidad, en ese ser único e irrepetible que soy, ese ser valioso, con características totalmente diferentes unos de los otros y sobre todo con un potencial enorme que solo cada uno de nosotros tiene. Entonces, es importante poder entonces reconocernos, saber ese ser que soy, no solamente desde el punto de vista intelectual, no solamente desde el punto de vista del referente social que tengo, digamos, de la posición, de los roles que desempeño, de las cosas que hago, que he estudiado, no solamente de esas cosas externas, sino ese quién soy desde el interno, desde esa, digamos que esa esencia energética, espiritual, emocional sobre todo que soy, el poder reconocernos como seres que sentimos y que ese sentir, ese sentimiento, esas emociones son las que van creando las interacciones y la vida que voy teniendo. En la medida en que podemos reconocernos en esa individualidad, en esa
perfecta imperfección que somos, porque somos seres en proceso, en evolución, y el aceptarnos de esa manera nos da una gran libertad cuando podemos responder realmente a lo que somos y no a lo que creemos que los demás esperan de nosotros, cuando podemos actuar por basado en nuestro profundo convencimiento, en nuestra profunda sentir y no porque necesitamos agradar a alguien o porque necesitamos la aprobación de alguien o porque es la manera que he aprendido a que lo tengo que hacer y pues ese es como el patrón que repito siempre. Entonces hay que diferenciar bien, digámoslo, como ese que soy de eso que yo creo que los demás creen que yo soy, ese que yo creo que los demás esperan o porque son varias, digamos que en la formación del autoconcepto y que tiene mucho que ver con ese reconocimiento del niño interior, no es tanto qué tanto me quiero, es cómo me veo a mí mismo, cuál es el concepto que tengo acerca de mí misma, cuál es la imagen, la percepción, el sentir que tengo acerca de mí misma o de mí mismo en el caso de los caballeros. Es cuál es el concepto que tengo de mí, cómo creo que soy, cómo me siento, cómo me percibo y cómo me proyecto con relación a la vida que tengo. Y porque a veces creemos que es un tema de autoestima. La autoestima sí es válida, pero no es suficiente, porque yo me puedo querer mucho, pero si yo no me acepto, si yo tengo un concepto crítico, negativo de mí misma, pues de nada me sirve quererme tanto porque me sigo bombardeando, me sigo atacando, me sigo lastimando. Entonces tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un balance entre eso, ese concepto que tengo de mí mismo para que ese concepto a su vez nutra la capacidad de amor hacia mí misma. Se necesitan los dos elementos. Muchas personas se esfuerzan en quererse a sí mismas y en hacer cosas para decir que me siento bien, me quiero, me quiero, me quiero, pero no resuelven las dificultades que tienen con relación a su autoconcepto, con relación a esa forma de verse a sí mismos, con esa manera de entender su propia individualidad y sobre todo de esa capacidad de aceptarse tal como son, de aceptarse en toda su dimensión, con aciertos y desaciertos, con luces y con oscuridades, con amores y desamores, con dolores, pero también con alegrías, o sea, con todo lo que somos, con toda nuestra historia, con todo ese potencial, pero también con todo aquello que tampoco nos gusta. Entonces es aceptar lo que nos gusta y lo que no nos gusta de nosotros mismos, es aceptar, porque cuando hay algo que no nos gusta de nosotros mismos y si hay un adecuado autoconcepto, lo que va a generar es que esa dificultad o eso que no me gusta se convierte en el motivo de trabajo. Es decir, me enfoco y trabajo sobre eso y eso me da muchísimos elementos para avanzar, para trabajar más, para conocerme más, para explorar más la vida y sobre todo se constituye en mi fortaleza porque es lo que más conozco de mí, es ese justamente el aspecto que más me da elementos de trabajo y me da, eh, es, es lo que me da la fuerza para continuar. Por ejemplo, una persona que tiene miedos, pues esos miedos a la larga terminan siendo sus maestros, aprende y a través de los miedos logra generar lo que es la confianza, logra generar lo que es, cuando lo supera, genera esa confianza, esa confianza en sí mismo, en que, ok, aunque tenga miedo, me enfrento, me muevo, no me paralizo.
Entonces, como ven, el poder lograr un niño interno y una relación con el niño interno nos supone una constante reflexión, una constante exploración de nosotros mismos en el presente, pero también una aceptación, una revisión y un soltar de aquellas cosas del pasado que no son, que digamos que están fuera de contexto o que por alguna razón generaron sufrimiento, generaron dolor. Hay estrategias muy interesantes. Em, Cuando la situación es muy compleja, lo, se sugiere apoyarse en algún terapeuta que le permita, digamos que empezar a hacer ese trabajo de introspección y de sanación de las heridas que se tengan desde la niñez, especialmente cuando están asociados a traumas, cuando hay síntomas, por ejemplo, como PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, cuando hay situaciones de, por ejemplo, de condiciones crónicas de salud, o especialmente cuando hay estados de mucha ansiedad. Eh, de resto, en el común de las personas podemos tratar de ir explorando todo eso cuando no nos da, cuando no, cuando no nos da temor mirarnos al espejo y mirar en ese espejo nuestro ser tal cual es. Cuando digo espejo, no solamente me refiero a un espejo físico, me refiero a cuando puedo mirar mi historia personal sin tener miedo de ver todo el dolor, pero también todas las cosas positivas. A lo mejor cuando hago un balance, en algún momento puedo sentir que tengo más dolores que hay momentos de alegría. Es posible, porque nuestras vidas no han sido fáciles y especialmente para algunas familias o para algunos países las condiciones han sido más difíciles que en unos que en otros. Y eso pues incluye a todos. Eh, y más aún porque cuando el niño o la niña está herida, digamos que la sensibilidad que se tiene para hacer lectura del dolor se hace más alta. Entonces todas las situaciones terminan siendo dolorosas porque siempre se están mirando desde esa perspectiva de un niño herido, un niño lastimado, un niño víctima. Y, y pues se hace difícil a veces el poder sobreponerse a eso. Piense, por ejemplo, en una familia en donde hay un enfermo crónico, digamos, de todos los niños, hay una familia, muchos niños, y uno de esos niños tiene una condición crónica en donde requiere que los padres y los demás hermanos estén pendientes de esa criatura. Eso, si no hay un manejo adecuado o si por las condiciones, a veces la falta de conocimiento sobre el tema, puede generar que muchos niños desarrollen una sensación de abandono, una sensación de desprotección, de no sentirse protegido, y más aún pueden sentir, muchos desarrollan sentimientos de culpa, porque de alguna manera es como que porque mi hermanito o porque esta situación y no a mí o porque, sí, eh, cuando se logra dialogar, por ejemplo, establecer una comunicación en esas situaciones con los niños y que ellos puedan verbalizar, expresar sus sentimientos sin ningún tipo de crítica, sin ningún tipo de enjuiciamiento, en donde puedan libre y espontáneamente expresar lo que piensan y lo que sienten, es fácil poder sobrellevar esas situaciones y que no deje traumas y que no deje esas carencias. Pero cuando sucede lo contrario, que a esos niños no se les permite expresar sus verdaderos sentimientos y más aún cuando se les critica porque dicen cosas que los adultos no quieren oír o que no les parece que sea apropiado,
pues obviamente eso hace que ese niño empiece a esconder sus emociones, sus sentimientos, y cuando sea más grande le va a ser muy difícil poder expresar abiertamente sus sentimientos y sus emociones. Y más aún, siempre si lo va a hacer, va a estar calculando, midiendo cuál es el nivel de reacción de la otra persona. Si yo digo esto, ¿cómo lo va a tomar? ¿Cómo va a reaccionar? Entonces se vuelve como una, una, una relación ahí, que es lo que nosotros llamaríamos en consejería o en coaching, una relación codependiente, porque depende del otro para poder expresar lo que piensa, lo que siente, y se vuelve una relación en donde no hay, no hay libertad para expresarse, sino que está siempre condicionada a, al estereotipo o al patrón que se estableció en esa relación. Entonces, como estrategia, lo primero es como empezar a revisar los propios sentimientos, poder mirarlos sin juzgarse. O sea, no es que porque ahora tengo ansiedades y entonces me juzgo y me frustro porque no la logro controlar, porque me siento que soy inepta, eh, por lo que sea. Esos juicios hay que pararlos, porque cada uno ha podido sobrevivir de la manera que mejor lo ha hecho, y, y algunos habrán tenido mejores oportunidades que otros. Y bueno, así es la realidad. Entonces, bueno, ¿cómo a partir de esa realidad que yo tengo, sea adecuada o inadecuada, esa realidad de mi pasado, hablando de la realidad del pasado, cómo yo puedo asumirlo y no sentirme, digamos, no sé, salirme del papel de víctima o salirme de la situación de estar sufriendo con eso, sin caer en el empezar a señalar a otros, y más aún empezar a criticarnos, porque parte de las graves dificultades que hay es porque tenemos un sistema en donde la mayor parte de las relaciones se establecen a partir de los enjuiciamientos y de las críticas, de los señalamientos. Esto sí, esto no, esto lo hiciste mal. Por ejemplo, a los niños no se les pregunta cómo te sientes, se le dice por qué te sientes así. Él no sabe decir por qué se siente así. Eh, entonces, si empezamos desde ahí en empezar a generar nuevas preguntas, una forma diferente de preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo me siento en esta situación X? ¿Cómo cuando me empieza la ansiedad, por ejemplo, cuáles son los elementos que me la disparan? ¿Ante qué situaciones me siento ansiosa? O si lo que tengo es de pronto esa sensación de vacío, cuando me empiezo a sentir con ese vacío, ¿qué es lo que me lo ha precipitado? O ese vacío, ¿a qué es lo que le temo? ¿Cuál es el miedo que me produce? Y como entrar en lo profundo de esa ansiedad. Y muchas veces uno lo que encuentra es que detrás de la ansiedad lo que hay es todo eso, esa amalgama de recuerdos, de situaciones. En estos días escuchaba, trabajando con una persona, eh, una ansiedad muy grande, muy grande, muy grande, por unas situaciones que está atravesando en su vida. Y cuando revisamos, lo que nos encontramos es que mucho de eso estaba asociado con un dolor del pasado, la pérdida de un ser querido, y que de alguna manera todavía siente que no lo ha terminado de elaborar, no ha podido expresar totalmente el dolor y digamos, la extrañeza, la sensación de necesitar ese acompañamiento de ese ser que partió. Eh, entonces, como ven, son muchas cosas que pueden provocar que uno se desconecte o que el niño de uno esté herido, pero es importante reconocer de que el proceso de conectarnos con nuestro niño interno, lo que una vez que lo vamos rescatando como de toda esa oscuridad en la que lo hemos dejado,
nos va a dar mucha alegría, nos va a dar mucha plenitud, pero sobre todo nos va a dar mucha libertad, esa libertad de ser nosotros mismos y ese poder decir, y más que decir, el sentirse uno, que uno está pleno, completo, que está uno lleno de sí mismo y que reconoce quién es, sabe quién es y vive tal de acuerdo a como es y para lo que digamos en su proyecto de vida establece. Entonces, esa conexión con el niño interior posibilita el poder establecer proyectos de vida, el que nuestro proyecto de vida se complete, se realice. Cuando nosotros estamos desconectados de nuestro interno, es como que vivimos por respondiendo a acciones, o sea, es una vida más reactiva, es una vida más de eventos que se van dando y situaciones que se van planteando, pero que no hay una coherencia, que no hay algo que, no, que lo unifique, que es ese ser que soy, es el que unifica. Entonces sí, nos llenamos de muchas experiencias, nos llenamos de muchas cosas, pero siempre al final del día tenemos la sensación de que algo falta, de que no es suficiente, de que, de que no se es feliz. Y creemos que la felicidad la vamos a encontrar afuera y no, la felicidad está dentro. Y generalmente nuestros niños internos nos dan esa posibilidad de recuperar esa alegría, de recuperar esa felicidad, esa plenitud de ser que somos. Si alguna de las personas que está en Instagram tiene preguntas, Angie, eh, por aquí hay varias personas, Adriana, Ariana, si tienen preguntas que quisieran que pudiera complementar o algún comentario. Bueno, si se les ocurre algo, lo pueden escribir y yo trataré de apoyarles en esto. Como estrategias cotidianas, sin necesidad, digamos, sin necesidad de estar buscando terapia. Una de ellas es el podernos dar el permiso de, de actuar como niños, de, por ejemplo, el permiso de caminar descalzos, de, de en algún momento dado sentarnos y simplemente como los niños disfrutar de un momento del sol, como tratar de recrear eso que somos como seres, el podernos darnos el permiso de expresarnos libremente en nuestros sentimientos y nuestras emociones sin estar con el miedo de qué van a decir los demás de mí o cómo me van a tomar, porque esas posturas rígidas lo único que hacen es que nos generan más sufrimiento y nos van encarcelando a la larga dentro de unos parámetros, dentro de un condicionamiento. Y esa rigidez a su vez hace que se convierta en algo potencial para generar más sufrimiento en otros, porque mucho, por ejemplo, del dolor de los niños internos de mucha gente tiene que ver precisamente con la rigidez, con la severidad con que fueron tratados o la severidad de los padres, los rostros todos serios, todos, porque a veces creemos que para educar a los niños necesitamos ser demasiado severos o demasiado rígidos o que necesitamos ser muy estrictos o mostrarles una cara para que nos respeten. Y no, eso no es así, pero tampoco podemos caer en el otro extremo que muchos padres también caen y es que hagan lo que hagan lo que quieran, porque los niños también necesitan como esos límites, esos espacios en los cuales ellos saben que están seguros, porque saben como dentro de qué parámetros moverse. Entonces es como encontrar ese balance. La mejor forma es prevenir que sucedan esas heridas en los niños internos, pero si ya en el caso de nosotros los adultos ya tenemos esas heridas,
pues lo importante sería el ver cómo la sanamos. Por ejemplo, a través de los grupos, algo que siempre le recomiendo a las personas es con los grupos, con los amigos, amistades. En las amistades uno puede darse, con los verdaderos amigos, uno puede darse el permiso de actuar como niños, de jugar, de reír, poder recuperar la capacidad de juego. Esa es como una de las cosas fundamentales para poder ir sanándonos en nuestros niños internos, recuperar la capacidad de juego, recuperar la capacidad de reírnos de nosotros mismos, el poder disfrutar o detenernos a deleitarnos como los niños en los pequeños detalles con la naturaleza, con observar una hormiguita, el reírnos porque el perro se nos atraviesa o esa parte es fundamental. Lo otro es el no ser tan rígidos con nosotros mismos, el decir, podernos eh, preguntarnos, bueno, ¿y si no hago esto? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Y si pasa eso, ¿qué es lo peor? O sea, yo siempre trato de que nos preguntemos, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar cuando una situación está extrema? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y muchas veces cuando me hago esa pregunta me doy cuenta de que pues, a lo mejor lo peor ya pasó. O lo peor está pasando es porque tengo tanta ansiedad que no resuelvo nada. Entonces, generalmente lo que más le tememos es como hacer el ridículo, el ser criticados, el ser rechazados, el que nos mientan, el que no nos quieran. Pero, y si eso pasa, ¿qué? ¿Qué más después de eso va a pasar? Entonces, cuando nos hacemos ese tipo de preguntas, ¿qué es lo más malo que nos puede pasar, por ejemplo, en una situación si nos equivocamos? Bueno, a lo mejor no, si es en el trabajo, a lo mejor nos llamen la atención y, bueno, aceptar que nos equivocamos. Si es en las relaciones, igual, o sea, es el poder entender de que somos personas en proceso y no nos la tenemos que saber todas, no nos tenemos que responder perfectamente a todos. A veces incluso el darnos el permiso de ver las cosas a nuestra manera. Eh, Tengo un ejemplo muy palpable de algo que sucedió, una cosa muy pequeña, y es que a veces uno ve las cosas de una manera y las otras personas no la ven igual que uno. Y a veces se hacen conflictos por esas diferencias en cómo se ven. Y, y la pregunta que yo me hago entonces es, bueno, ¿y cuál es el problema con que lo veamos diferente? ¿Cuál es la dificultad con eso? Simplemente son dos mundos distintos, dos cabezas distintas, dos corazones distintos. Obviamente que muy seguramente se van a ver las cosas distintas y no tiene por qué haber conflicto en eso. Entonces, con nuestro niño interior es aprender a, a vernos, a recrearnos todos los días desde la perspectiva de, eh, ok, estoy aprendiendo a conocerme, estoy aprendiendo a reconocerme. Más que conocerme es reconocerme. Y me doy el permiso de hacerlo, ok, si me equivoco está bien. Aprendo de la experiencia, si cometo un error, aprendo del error. Si una relación no funciona, bueno, eh, está bien, lo acepto y me despido y puedo seguir adelante. Y sobre todo tratar de dejar esas conductas de indisposición, de predisposición, incluso en las relaciones, como de estar todo el tiempo a la defensiva, de estar todo el tiempo pensando que en cualquier momento nos van a atacar o nos van a lastimar. Nosotros, mm, yo pienso que eso es como una de las grandes secuelas que queda de todas esas experiencias infantiles dolorosas, y es que aprendemos como a ponernos tantas defensas, a ponernos tantas máscaras. Y para mí, hablo desde mi propia experiencia, una de las cosas que más me ha ayudado a poderme reconectar es aprender
a no defenderme, a no tener que defender nada. O sea, si tengo que defenderme, significa de que hay algo que yo siento que me está dañando, pero si yo no me defiendo, no genera conflicto. Es aprender a que, bueno, me equivoqué, no salió bien, no salió bien. Y es aprender a aceptar esa imperfección, es decir, aprender a aceptar de que soy un ser en proceso, que somos seres en proceso, somos seres inacabados, somos seres que no necesitamos ni nadie tiene que ser perfecto para poder ser amado, ser aceptado, ser valorado, ser parte de una sociedad. Y es importante entonces entender que esa relación con nuestro niño interior, lo fundamental que nos aporta es, primero, identidad. Nos da una identidad propia, nos da una individualidad, es decir, un ser único y diferente. Nos da libertad interior, nos da esa libertad de ser nosotros mismos, nos da una mejor capacidad de disfrute de las relaciones, de la vida, del presente, nos permite mantenernos en esa actitud de, eh, ¿cómo diría? Como de, de exploradora, una actitud de exploración constante, de aprendizaje constante con la vida. Eh, Indudablemente, hay muchas razones y hay muchos factores por los cuales nos hemos lastimado como personas a lo largo de nuestra vida, pero fundamentalmente cuando niños recibimos mucha información en diferentes direcciones y algo de lo que con los años de experiencia y del trabajo con tantas personas me queda como claro es que muchas de las heridas que recibimos cuando éramos pequeños y que hicieron que nos desconectáramos de nuestros niños internos no fueron hechas intencionalmente. Fueron producto o de la ignorancia de nuestros padres o de la sociedad en la que estábamos. Fueron producto eh, de circunstancias, muchas de ellas locas, o sea, que sucedieron, estaban y pasaron. Eh, Algunas pudieron ser producto de los problemas emocionales y mentales de las personas que nos cuidaban. Es decir, hay muchas razones, pero indudablemente son pocas las que uno puede contar, que uno diga fueron completamente intencionales y que se hicieron con el propósito de hacernos daño, así directamente. Pocas son las que yo puedo decir a lo largo de los años de experiencia de trabajar con las personas que puedo decir que sí, fueron ocasionadas con alevosía o con intención. De resto, la mayoría son productos de las mismas dificultades de todos, del medio, de las circunstancias, por ejemplo, en el caso mío y de muchos de los colombianos, de los procesos de guerra en los que hemos estado tantos años, tantas décadas, que ocasionaron pues una sociedad con muchas carencias, con muchas dificultades. Y sé que no es la única sociedad que tiene esos problemas. Son muchas las sociedades que han tenido esos conflictos sociales y que se reflejan indudablemente en las familias. Eh, los temas de pobreza, los temas de pobreza, no solamente de pobreza material, la pobreza a nivel educativa, a veces la pobreza a nivel de esa capacidad de expresar emociones, porque eh, dentro de las estructuras religiosas y culturales se enseñaba a no expresar afectos, emociones, eso especialmente en el caso de los varones, la sociedad machista les enseña a que si expresan emociones son débiles. Y, y en el caso de las mujeres, también hay muchos paradigmas que hicieron que las mujeres eh, lastimáramos o fuéramos lastimadas por otras mujeres, ¿sí? Eh, digamos que el tanto
tantas heridas dentro de lo que es la relación hombre-mujer y que hicieron que a la mujer durante muchos siglos no se le diera su lugar. Hicieron que muchas mujeres estuvieran frustradas, enojadas, molestas, y eso pues se refleja en la relación con los niños, se refleja en la manera como los tocan, los tratan, los educan, les hablan. Y aunque no hagan nada intencional, el solo hecho de que estén insatisfechas, pues eso se evidencia energéticamente, digámoslo así, se proyecta y se respira y se transpira y eso los niños lo captan. Entonces, lo primero es como empezar a entender de que esas heridas, si las recibimos, preguntémonos realmente cuántas de ellas nos fueron ocasionadas intencionalmente. ¿Cuántas de ellas fueron producto de accidentes, accidentes circunstanciales, accidentes físicos o materiales, o, o, digamos, accidentes por momentos en que se dijeron cosas en un momento de rabia o en un momento de dolor y no se midieron las consecuencias? Una vez que definamos eso, si realmente fueron intencionales o no, empecémonos a preguntar, bueno, ¿y qué necesidad tengo yo de seguir cargando y arrastrando ese dolor o esa herida indefinidamente? ¿Qué puedo hacer yo ahora, en este momento, por sanar mi pasado? ¿Qué puedo y cómo puedo yo mirar ese pasado con unos ojos diferentes? ¿Cómo puedo? Yo no puedo cambiar la historia, pero sí puedo cambiar la manera en que yo asimilo esa historia, si puedo cambiar la manera con que yo miro, con qué ojos miro a la persona o a las personas con las que sucedieron o conviví y pasaron cosas. Entonces es como darme la oportunidad de mirar la vida y mirar mi historia con unos ojos diferentes. Y aparte de eso, entonces, empezar lo otro que ya mencionaba, de empezar a generar acciones eh, de autoaceptación, de disfrute a través del juego, de la risa, el permitirme soltarme de tantas cosas rígidas, esquemáticas, eh, el darme el permiso de preguntarme y de cuestionar cosas, de preguntarme, bueno, y, y si yo no hubiese vivido esa experiencia o si yo no hubiese crecido en ese ambiente, ¿quién sería hoy? ¿Qué de bueno me dejó todo eso? ¿Qué cosas positivas puedo sacar de esas experiencias? Eh, y más aún, ¿cómo puedo transformar mi presente a través del sanar mi pasado? Y más aún, si yo me merezco vivir, digamos, con esa sensación de vacío, de ansiedad constante, o si me merezco una calidad de vida distinta, una vida más plena, una vida más llena de mí misma. Esas son preguntas fundamentales que nos deben llevar a generar posibles cambios o por lo menos reflexiones que nos ayuden a sanar. Este es un tema muy extenso y hoy simplemente he dado como un abrebocas, pero pienso que si les interesa, me dejen saber, podemos retomar y profundizar ya en técnicas de cómo empezar a sanar puntos más concretos, o sea, estrategias más que no son necesariamente muy complejas, pero que se pueden empezar a implementar y sobre todo cómo empezar a prevenir que estas heridas o esas desconexiones de nuestros niños internos con las nuevas generaciones, cómo prevenir, por ejemplo, en nuestros niños, ya yo diría en nuestros nietos, cómo prevenir que pasen esas heridas y esos aprendizajes de una generación a otra y poder parar esos procesos de desconexión y de tanto sufrimiento por alguna parte tenemos que empezar y es empezar con nosotros y hacer trabajo preventivo.
Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Si alguna de las personas, Sandra o Electric o Lala, no sé, las personas que están en Instagram, si tienen preguntas, mm, bueno, si no, de todas maneras les agradezco el que me hayan acompañado hoy en este rato de hablar sobre el niño interno. Y si tienen preguntas o comentarios, son bienvenidos, nos los dejan saber a través de, ya sea de las redes sociales o a través de nuestras cuentas de correos electrónicos. Nuevamente les agradezco, les deseo una feliz noche y nos estaremos viendo la próxima semana.